Tenemos el contacto de nuestra próxima entrevista. Yo quería tratar por encima un tema que estoy viendo con preocupación. Si hay una cosa que provoca desasosiego en una sociedad, y en la sociedad dominicana en mucho, es el tema de la inestabilidad en los precios de los alimentos y los productos de primera necesidad. En los últimos días, el gobierno ha anunciado una serie de medidas para tratar de conjurar los aumentos de precios. Los pollos aumentaron. Estamos hablando de asuntos de primera necesidad. Hoy acabo de ver un comunicado de la Asociación de Porcicultores indicando que debido a el incremento muy sostenido de los insumos para la producción de cerdos, se ven en la obligación de aumentar a partir del 1 de febrero los precios de la carne de cerdo. Estamos hablando del pollo, la carne de cerdo, hay muchos víveres que tienen problemas. Hay una situación y eso genera intranquilidad. El tema de el costo de la comida, no me lo ponga de la canasta familiar que incluye transporte, vivienda, salud, no. De la comida es un elemento distorsionador de la tranquilidad de la gente. El gobierno anunció que va a hacer unos planes que va a poner en desarrollo inmediatamente a través de INESPRE y de otros mecanismos, y ojalá que esto se pueda poner cuanto antes, porque vuelvo y digo, la gente con toda esta tensión de la pandemia, los problemas que ha generado, el tema del desempleo, fruto precisamente de la pandemia, todo el dinero que se está consumiendo del erario público en la asistencia social por las personas que están o en suspensión de trabajo o expulsados de los mismos, los cierres de empresas, las pequeñas y medianas empresas que han ido a la quiebra. Con este desajuste e inestabilidad de la economía, si también tenemos una prolongada situación de aumento en los precios de la comida, podemos tener una situación que contribuya más a el sistema explosivo que tenemos a propósito de la pandemia. He dicho, porque es así que he dicho. Pero yo quería decir eso, ya hicimos el contacto con la doctora Evangelina Soler, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, hablando de los últimos acontecimientos de la semana, de los últimos 8 días, en relación a los problemas que nos ha generado el coronavirus en República Dominicana. Ha habido un aumento de las infecciones, como hemos dicho, ha habido un incremento en las muertes, aunque la letalidad se mantiene en 1.24, la positividad anda rondando, todavía estaba 25.3, en el día de hoy anda rondando muy alto, y esto no da avisos de que estamos realmente frente a la conjuración si se dice conjuración, yo no sé, de la pandemia. Tenemos con nosotros a la doctora Evangelina Soler, quien es la presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, para que nos dé algunos detalles de qué está pasando con este rebrote, a su juicio, desde su perspectiva, en los últimos días. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes, gracias por la invitación a su programa. Gracias a usted por estar siempre disponible para orientarnos a nosotros aquí que somos neófitos en esto y ayudar a la gente a comprender más en lo que estamos metidos todos como dominicanos. Bueno, imagínate, ahora mismo los médicos, además de la labor que hacemos en los consultorios, tenemos la gran labor de orientar a la población, y así que siempre estaré dispuesta. Gracias. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el rebrote? Se habla de una nueva cepa, pero también yo me atrevía a creer o a esperar que cuando llegara el inviernito que nos da a nosotros aquí, que baja un poco las temperaturas y un poco más de humedad, esto podría contribuir a provocar problemas de problemas neumológicos, y uno de los atributos del virus es precisamente que ataca en las zonas neumológicas, no sé si se puede decir de esa forma, pero entonces
uno siempre ve que hay un incremento de la gripe, de la influenza normal y regular para esta época ya de principios de año, enero, los primeros años del mes. ¿Tiene algo que ver con lo que está pasando en este momento, doctora? Mira, hay muchos factores que están incidiendo negativamente con el rebrote que tú mencionas. Una de las cosas fue el festivo de Navidad del 24 de diciembre, el 31. La gente no tomó las precauciones necesarias. Y desde entrado diciembre se pudo observar, desde noviembre comenzaron a aumentar los casos. De hecho, habíamos hecho un llamado a la población bajo nota de prensa, invitando a la gente a mantener el distanciamiento social, a mantener el uso de la mascarilla, porque se observaba en los lugares públicos, tú podías ver a las personas como que ya no existía el virus, o sea, la gente bajaron los casos y la gente se comenzó a confiar. Entonces llega diciembre, ya sabemos de nuestras costumbres, las costumbres a nivel mundial, la gente se junta, la gente comparte, pero la gente olvidó que estaba el virus. ¿Cuándo la gente comienza a recordar que el virus existe? Cuando se le muere un familiar, cuando comienzan a tener dentro del seno de la familia y los amigos, alguno que esté infectado y alguno que tiene que ingresar. Y además está eso que tú dices, está el hecho de que este virus, según las características taxonómicas que se describieron de él a inicio de pandemia, que es un virus que está relacionado con, o sea, que el calor, la humedad podían combatirlo en parte o minimizar sus estragos, y minimizar la forma en cómo se propaga, pues como tú mencionaste, hay virus que son estacionarios, esos virus como la influenza que comienza a aparecer desde finales de octubre, cuando comienza a bajar las temperaturas. Es otra de las razones, y lo podemos ver porque ha pasado en todo el mundo, o sea, lo vemos en Londres, lo vemos en Italia, lo vemos en España, que hay un repunte importante, ya en España va para la tercera oleada del virus, y entonces es probablemente esta una de las razones que ha hecho que el virus ocasione más estragos. Y lo otro es que, como tú mencionaste también en principio, tenemos una nueva cepa que se conoce de ella, que tiene mayor capacidad de contagio, se propaga más que el virus que la cepa anterior. Entonces, si tú sumas todas esas cosas, por supuesto que vamos a tener entre las características propias del virus, las características de nuestros dominicanos, de nuestra población, que es una población que le encanta compartir, que le encanta estar juntos, que le encanta hablar alto. Entonces tenemos ahí todas esas variables que han incidido en que haya aumentado la cantidad de casos por día. Y tú estás viendo una media de aproximadamente 1.500 casos diarios. Entonces, y si le sumas que la gente se está confiando, tomando ivermectina y tomando otros medicamentos, pues también por ahí hay otro factor que hay que añadirle. Bueno, eso es serio. ¿Qué tiempo podríamos entonces, dentro de este rebrote, visto lo que ha sido la experiencia ganada en los 9 meses anteriores de desarrollo de la enfermedad, ahora con mucho más pruebas y aún la gente conociendo los efectos de esta enfermedad y teniendo algunos mecanismos para poder enfrentarlo, con todo y eso, ¿a qué tiempo podríamos decir, salvo la luz al final del túnel que se llama la vacuna, que podíamos estar recuperándonos de esta situación sanitaria? Mira, con lo del virus del COVID, la situación epidemiológica de él es muy impredecible. Y es muy impredecible porque tú puedes ver que hace apenas salieron 2 cepas nuevas. También hay cosas que aún no se saben bien del virus, no sabemos exactamente el comportamiento de las vacunas. Esperamos que puedan inmunizar a una gran cantidad de personas al mismo tiempo, que es el éxito de un programa de inmunización, que llegue a bastantes personas juntas en el mismo momento para que la cadena de propagación del virus se pueda controlar o mitigar.
pero del virus es muy poco predecible lo que uno pueda a proyección. Muchos expertos han hablado de 2 años más, pero también tiene mucho que ver con la gente. Mira que fíjate, los dominicanos en principio le tenían mucho terror al virus, pero ya tú ves la gente que no le tiene temor, que anda sin mascarilla. En los barrios tú no ves a nadie utilizando mascarilla. En los colmadones tú ves la gente sentada una al lado del otro sin mascarilla. Yo cruzaba frente a un bar en la Tiradentes y tú veías por las ventanas la gente cerca sin guardar distanciamiento, sin mascarilla. Entonces, la gente le ha perdido el miedo y además tú ves que hay hasta cierto punto de como de cansancio, de agobio. Entonces son cosas que producen un impacto negativo. Cuando tú tienes un presentador de televisión que sale por ahí y publica que salió a cherchar, a gozar la vida, ¿qué hace la población? No le teme. Entonces, esos son los que están enfrente de las pantallas mostrando cómo salen a divertirse junto con sus amigos, y la gente entiende, la gente de la clase más menos orientada, pues entiende que no está pasando nada. Y entonces eso es algo que uno dice, pero Dios mío, no vamos a acabar con el virus, porque cuando tú tienes una población que no se está cuidando, que no está utilizando la mascarilla, que no toma en serio lo que está pasando, pues es muy difícil uno hacer proyecciones de ese tipo. Bueno. Las medidas que se han dispuesto, las últimas medidas, ¿cómo usted las valora? Mira, en una intervención anterior yo hablaba de que qué bueno que sí se toma en consideración los gimnasios, se toma en consideración que los parques, nunca debieron de cerrar los parques, porque el virus tiene varias caras y una de ellas es lo que está ocurriendo en la población, en las personas que se están enfermando. Están saliendo muchos casos de ansiedad, muchos casos de depresión. Yo tuve la oportunidad de atender un niño con un problema desarrollado por la pandemia, por el estrés que viven las personas por estar en confinamiento. Entonces, cuando se toma la medida de abrir los parques y los gimnasios, pues esas medidas yo entiendo que son saludables, porque la población necesita ejercitarse y porque la pandemia va a continuar. No se va a quedar en el 2020 ni a inicio del 2021, va a continuar. Entonces, si los gimnasios lo controlan, si se regulan las medidas sanitarias para que se cumpla adecuadamente y el que no la cumple pues se cierra, se sanciona y se cierra, la gente va a hacer sus rutinas de ejercicio, va a ir y va a cumplir con los lineamientos establecidos, y creo que no va a haber muchos estragos en ese sentido. Ahora, cuando tú me dices que vas a abrir los bares, ya entonces yo te digo, pero ven acá, es como contraproducente. Cuando tú tienes una media de 1.500 casos por día y la mortalidad va aumentando, como tú propones abrir los bares, o sea, el Gabinete de Salud se ha dejado presionar de ese sector, que no ha mirado que hay otros sectores que se afectan, porque cuando tú tienes una enfermera que se enferma del virus, no solamente ella se enferma, ella enferma a su esposo, enferma a los hijos, y esa enfermera tal vez tiene una entrada de un sueldo fijo, pero la mayoría de las entradas es haciendo servicio. Entonces, cuando esa enfermera deja de producir, ella no ha reclamado al gobierno que le dé dinero, que le subsidie, ni está reclamando con carteles en la calle que quiere abrir. O sea, hay que ser un poquito sensato, porque esto no está afectando a todos. Entonces creo que el gobierno ahí se dejó presionar del sector que tiene que ver con los bares y demás, pero fue una medida totalmente inapropiada. El caso de los restaurantes, ¿usted lo califica en la misma dimensión que los bares? Mira, los restaurantes, manteniendo el protocolo, manteniendo el distanciamiento, porque tú vas con tu burbuja a comer, por lo regular tú vas con tu gente. ¿Con quién tú comes? Con tu amigo
o con tu familiar, con la gente cercana tuya, que se van a mantener en un vehículo, que se van a mantener en contacto en la casa, o sea, son gente que no se van a ir a infectar al restaurante, que si se iban a infectar, pues se infectaron en otro lugar previamente, no es el restaurante La Fuente. Pero cuando tú me hablas de un bar, el que toma alcohol no va a tener ningún protocolo de guardar distanciamiento, de utilizar mascarilla. El que canta en un karaoke, el que se pone a bailar o vociferar, no es verdad que va a guardar ningún distanciamiento. Entonces los bares, los colmadones, si se regula esa parte, pues el sector que vende comida, el sector de restaurante no va a ser tan grandemente afectado, pero los bares, las discotecas, los colmadones, por supuesto que no es correcto, porque tú lo puedes observar, tú cruzas por un restaurante, por un bar de eso, y tú ves la gente, todo el mundo voceando, hablando cerca, y el dominicano es así, el dominicano habla, y cuando habla y pronuncia una palabra, salen millares de gotitas de saliva, y entonces esas gotitas de saliva, si está infectado, le va a alcanzar a 2 o 3 al mismo tiempo. Así es. Sin embargo, doctora, el problema es cómo controlar, cómo hacer cumplir esos protocolos. Tenemos la capacidad para visitar a todos los restaurantes o todos los gimnasios o todos los parques para garantizar que la gente cumpla. En un país, como yo decía hace un rato, donde nadie cumple nada, donde nadie respeta nada. Esto es un país de salvajes. Usted además tiene que ver las calles. 4 millones de motociclistas metiéndose por todas partes, como quiera. Y yo le digo a usted, yo soy asiduo al restaurante. Y hay algunos que cumplen la medida de distanciamiento, pero hay otras que no. Y además la propia gente, si te sienta al lado y empieza a hablarte pendejada. Y se sienta uno al lado de otro. Y no solamente eso, usted susurra al oído. Sí. Entonces, ahí no hay guardia, no hay policía, no hay una autoridad que diga, espérese, hey, eso es imposible. Todo depende de la conciencia del dueño del restaurante y de ti mismo, como persona educada, muchas veces hasta profesionales, y tú lo ves cómo se comportan en los restaurantes. Es así. Pero imagínese usted. Tenemos que considerar que no le podemos poner un guardia a cada restaurante en la puerta. No, pero si tú le mandas un guardia, le manda por lo menos una comisión de sanidad, le manda a un inspector al azar o de la manera que fuere, y entonces tú le pones ahí mismo una multa y que todo el mundo tiene que salir, pues tú haces un par de aparatajes y los otros van a cumplir indefectiblemente. Pero yo recuerdo, doctora, hace ¿cuántos años? 40 años. Yo estuve en Roma y el transporte es prácticamente gratis. Tú tienes que comprar un billete, un boleto, te lo venden por 2 semanas, por un mes o todos los días. Nadie te lo pide. Ahora, todo el mundo se monta con su boleto. Y ocasionalmente entraba un inspector, yo tuve 3 meses y nunca lo vi. Al azar, y te pide tu boleto. Si tú no lo tienes, tenías que pagar ahí mismo. Una multa, ahí mismo, ¿eh? Y si no lo tenías, entonces te llevaban a la comisaría. Pero todo el mundo tiene su boleto. Porque la gente lo ve como primero es subsidiado. Y segundo, es un problema. Yo un día fui a comer a un restaurante. Y tú pides la comida. Y después tú vas a la caja y dices lo que tú te comiste. Y dices, ven acá, sí me voy sin pagar. Sí, me voy sin pagar. Y salí. Entré por una puerta, almorcé y después salí por la otra, sin pagar. Y volví a entrar. Para ver, nada más para ver. Y es verdad, todo el mundo paga. Porque es un problema de conciencia ciudadana. Es un problema de ciudadanía. Y de respeto a las normas. Claro, decía Jorge Luis Borges que los argentinos no eran ciudadanos, eran individuos. Porque el individuo piensa en sí mismo. El ciudadano no, el ciudadano piensa en ciudadanía, piensa en todos, piensa en la ciudad. Por aquí no, aquí también somos ciudadanos. Y ciudadanos es la peor calaña, carajo.
Es muy lamentable eso, definitivamente, y da pena, es muy penoso porque yo he visto cómo han insultado a colegas cuando emiten consejos de que la gente use la mascarilla y es muy penoso lo que pasa. Y lo que se avecina. Afortunadamente Dios nos ha bendecido que la mortalidad no es tan alta como en otros países, pero si el ciudadano se comportase un poquito diferente, tal vez no tendríamos tantos casos en nuestro país. Eso es así. Un ejemplo de eso que dice Juan es, estaba leyendo en los periódicos, en los digitales, que hubo un tumulto hoy en el aeropuerto de las Américas porque mucha gente quería salir hoy, porque desde mañana se pone en Estados Unidos la restricción de que todo el mundo debe entrar con una prueba negativa PCR y además una cuarentena. Y la gente creyó que se iba a ir todo el mundo hoy para poder evitar eso. Y a todo el que no tenía la prueba, hoy se la estaban pidiendo para atrás. Dice que más de 1,000 personas fueron devueltas del aeropuerto. Más de 1,000 personas, estoy leyendo un titular ahora, fueron devueltas del aeropuerto y armaron un lío ahí. Sí, armaron un lío porque había que dejarlo montar. Eso prácticamente es el desorden. Pero es una torpeza, anarquía, es una estupidez. Anarquía. Porque llegan a Estados Unidos y lo van a devolver. O sea, que van a perder el ticket. No, pues yo creo que la cosa es aquí. Gracias, doctora. Muy de encuentro. Bueno, un placer para mí estar con ustedes. Gracias por conversar con nosotros y formar parte de estas disquisiciones aquí. La doctora Evangelina Soler, presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología. Hora de la pausa, chicos. Vámonos pues.